Tu hijo no está invitado a Navidad. Lo que hice después destrozó a mi familia. Siempre creí que mi familia era un refugio. No un lugar perfecto, pero sí uno donde había espacio para todos, donde nadie quedaba afuera. Crecí pensando que el cariño era algo implícito, que sin importar lo que pasara, siempre estaríamos ahí los unos para los otros. Tal vez por eso, lo que pasó esa Navidad me dolió tanto, porque no me lo esperaba. Porque vino de donde jamás pensé que podía venir. Mi nombre es Julián. Tengo 33 años, un hijo de 5 llamado Simón y una esposa, Carolina, con quien comparto la vida desde hace más de una década. Mis padres, Luisa y Ernesto, han sido parte esencial de nuestras vidas. Los ayudamos siempre que podemos. Desde que mi situación económica mejoró, les mando dinero cada mes para que puedan vivir tranquilos, sin tantas angustias. No es una fortuna, pero es suficiente para cubrir las cuentas básicas, algún antojo, algún regalo. Y siempre ha sido así. Cuando mi papá tuvo que cerrar su taller hace unos años, fui yo quien estuvo ahí. Cuando mamá cayó enferma por una temporada, fui yo quien corrió con los medicamentos. Y no lo hice por obligación, lo hice porque los amo, porque me enseñaron que así se cuida una familia. Entonces no entiendo, todavía no lo entiendo del todo, cómo es que me dejaron tan afuera, tan en claro, en plena Navidad. Todo empezó un viernes, a principios de diciembre. Estaba en la sala, tomando un café mientras Carolina ayudaba a Simón con un rompecabezas en la alfombra. El teléfono sonó. Era mi mamá. Hola, ma, contesté, sonriendo. Siempre me alegraba escucharla, y supuse que llamaba para hablar de la cena navideña. Hola, hijo, respondió ella, pero algo en su tono me puso alerta. Era esa voz que usaba cuando tenía que decirme algo que sabía que no me iba a gustar. ¿Todo bien? Sí, solo quería hablar contigo sobre la cena de Navidad este año. Claro, ¿qué necesitas? ¿Llevo más postres o algo especial? Hubo un breve silencio. No es eso, es que este año tu papá y yo queremos hacer algo distinto. Queremos una cena solo con adultos. Sin niños. Me reí, creyendo que estaba bromeando. Pero el silencio que siguió me dejó helado. ¿Cómo que sin niños? Eso, hijo, que no vengan los niños. Queremos una noche tranquila. Los niños corren, hacen ruido, y tu papá y yo necesitamos descansar. Una velada sin tanto caos. Miré a Simón, que seguía intentando encajar una pieza equivocada, y sentí como si me empujaran un puño en el pecho. ¿Y qué se supone que hagamos? ¿Lo dejamos solo en casa? Ay, Julián, no exageres. Pueden buscar a alguien que lo cuide, o quedarse con él, si prefieren. Es solo una noche. Me quedé mudo. Solo podía pensar en todo lo que habíamos compartido en esa misma sala, en ese mismo comedor donde ahora Simón no era bienvenido. Sentí una mezcla de rabia y tristeza que no supe cómo tragarme. Está bien, ma. Lo hablaré con Carolina, dije finalmente. No tenía fuerzas para seguir. Perfecto. Nos vemos pronto, respondió ella, como si nada. Colgué. Dejé el teléfono en la mesa, me pasé una mano por la cara y miré a mi hijo. Carolina me miró desde el suelo, notando el cambio en mi expresión. ¿Qué pasó? Le conté todo. Sin adornos. Sin quitarle el veneno. Su cara se endureció, se levantó del suelo y cruzó los brazos. ¿Es una broma? ¿Nos están diciendo que nuestro hijo no es bienvenido? Eso parece. Entonces no vamos. Si Simón no puede estar ahí, nosotros tampoco. Haremos nuestra propia Navidad aquí. No necesitamos su fiesta para estar en familia. Tenía razón. Pero algo en mí no podía dejarlo así. El 24 de diciembre amaneció como cualquier otro día, hasta que recordé que ese año sería distinto. Esa fecha, que siempre me había llenado de cierta expectativa y emoción, se sentía ahora vacía, como si alguien le hubiera arrancado su sentido. Carolina, sin embargo, se esforzaba por mantener el espíritu navideño vivo para Simón. Decoró la casa con luces, colgó los adornos que Simón había hecho en el jardín infantil, e incluso preparó una cena modesta pero cálida, con todo lo que a él le gustaba. Lo hacíamos por él, pero yo no podía sacarme de la cabeza esa conversación con mi madre. No dejaba de pensar en lo fácil que había sido para ellos excluir a mi hijo. Como si no fuera parte de nada. Ese pensamiento me carcomía. Voy a pasar por la casa de mis padres, le dije a Carolina, cerca de las 6 de la tarde, mientras me ponía la chaqueta. ¿Estás seguro? Preguntó, con los brazos cruzados mientras revisaba el horno. Sí. No me voy a quedar. Solo quiero ver algo. Ella asintió, sin discutir. Me conocía lo suficiente como para saber que, cuando algo me rondaba así la cabeza, no descansaba hasta ponerlo en su lugar.
El camino hasta la casa de mis padres se sintió más largo que nunca. Llevaba años manejando por las mismas calles cada Navidad, pero esta vez no había música en la radio ni entusiasmo. Solo silencio, tensión y una pregunta que no podía sacarme de encima: ¿por qué? Toqué el timbre. Me abrió mi madre. Vestida elegante, maquillaje leve, sonrisa que se desdibujó en cuanto me vio solo. Dijo: ¿vienes sin Carolina y Simón? No vine a quedarme, dije, caminando hacia el interior sin esperar su permiso. Vine a ver algo. Ella no dijo nada. Me siguió en silencio hasta la sala. Y ahí estaban. Los hijos de Laura, mi hermana. Valentina y Tomás. Corriendo por toda la sala con gorros navideños, lanzando serpentinas, persiguiéndose entre risas. Laura en el sofá, con una copa de vino. Mi papá sirviendo platos sobre la mesa. Me detuve en seco. Era una escena perfectamente normal. Ruidosa, infantil, caótica. Justo lo que me habían dicho que querían evitar. Me giré lentamente hacia mi madre. ¿No, niños, dijiste? Ella abrió la boca, pero no dijo nada. Laura, al ver mi expresión, se incorporó un poco en el sofá. No hagas un drama por esto, Julián, dijo, con ese tono de quien cree tener todo bajo control. Mamá y papá solo querían algo más tranquilo este año. ¿Tranquilo? Dije, con una risa seca. Hay 2 niños gritando en la sala. Corriendo, riendo, haciendo lo que cualquier niño hace en Navidad. ¿Y Simón? ¿Mi hijo? ¿No está aquí porque él no encaja en su versión de tranquilidad? Mi madre levantó las manos, como pidiendo paz. No es eso, hijo. Solo pensamos que Valentina y Tomás ya están acostumbrados a esta casa. Mateo es más pequeño, y con él todo es más impredecible. Mateo tiene 5 años. No es un huracán. Es un niño. Su nieto. Mi papá dejó los platos, se giró y me miró con ese gesto seco que usaba cuando quería imponer autoridad. Es nuestra casa. Nosotros decidimos a quién invitamos. Perfecto, respondí, con la voz firme pero controlada. Entonces les dejo algo claro: si Mateo no es parte de esta familia para ustedes, entonces yo tampoco lo soy. Y mi dinero, ese que les he enviado todos los meses durante años, tampoco. Hubo un silencio brutal. Mi madre dio un paso hacia mí. ¿Estás diciendo que se acabó? Que no les enviaré un centavo más. Ustedes tomaron una decisión. Ahora yo tomo la mía. Laura se levantó. No puedes hacer eso. Ellos dependen de ese dinero. ¿Y tú dependes de excluir a un niño para tener una Navidad feliz? Silencio. Mis padres no dijeron nada. Ni siquiera intentaron detenerme. Salí de ahí sin mirar atrás. Cuando llegué a casa, Carolina estaba en la sala, con Simón dormido sobre su regazo, con un gorrito rojo que le caía sobre los ojos. ¿Cómo fue? Se lo dije. Que no nos esperaran más. Que tampoco esperaran más mi ayuda. Ella me abrazó. No dijo nada. Y por primera vez en años, sentí que estaba donde tenía que estar. Desperté el 25 de diciembre con una sensación extraña en el pecho. No era tristeza. Tampoco era culpa. Era vacío. El tipo de vacío que aparece cuando uno empieza a entender que, a veces, la sangre no es suficiente para mantener unidos a quienes deberían amarte sin condiciones. Carolina ya estaba despierta, preparando chocolate caliente en la cocina. Simón, con el pijama de reno que tanto le gustaba, estaba en el suelo, abriendo con paciencia su segundo regalo. Lo miré y sentí que, pese a todo, la Navidad estaba completa. Porque estábamos juntos. Fui por el celular. 16 llamadas perdidas. 10 de mi madre. 4 de Laura. 2 de mi padre. Ninguna había venido acompañada de un mensaje. Ninguna palabra. Solo insistencia. Como si la insistencia pudiera borrar lo que habían hecho. Dejé el teléfono sobre la mesa, boca abajo. No iba a contestar. No esa mañana. No después de lo que vi. Carolina se me acercó, me pasó una taza humeante y preguntó: ¿vas a devolver las llamadas? Negué con la cabeza. Ellos tomaron su decisión, ahora yo tomo la mía. Durante las semanas siguientes, todo fue silencio. No volvieron a llamar. Nadie escribió. Nadie se apareció. Y por primera vez, en mucho tiempo, empecé a respirar distinto. Como si cada día sin ese vínculo fuese una forma de recuperar algo que no sabía que había perdido, mi propia voz. Pero el silencio no significaba paz. Empecé a escuchar cosas. Comentarios sueltos de conocidos.
El panadero del barrio de mis padres me preguntó si estaba todo bien, que hacía semanas que no veía a mi papá y que, al parecer, habían empezado a atrasarse con la cuenta de la tienda. Otro vecino me comentó que Laura andaba estresada, buscando un segundo trabajo porque no le alcanzaba. El dinero que yo les mandaba no era una ayuda, era la columna vertebral de su estabilidad. Y ahora que no estaba, todo empezaba a resquebrajarse. Una parte de mí sintió remordimiento. No voy a mentir. Pero entonces recordaba la noche de Navidad. A Simón preguntando por sus abuelos. A Valentina y Tomás riendo en la casa donde mi hijo fue rechazado. Y el remordimiento se transformaba en certeza. Un sábado de febrero, el timbre de mi casa sonó cerca del mediodía. Carolina estaba en la sala leyendo y Simón dibujando en la mesa del comedor. Fui a abrir, esperando encontrar al mensajero con un pedido que habíamos hecho. Pero no. Eran ellos. Mi madre. Laura. Y, con ellas, Valentina y Tomás. Los niños llevaban chaquetas delgadas para el frío que hacía. Laura tenía el rostro apagado. Mi madre tenía los ojos rojos, ojeras profundas. Como si no hubiese dormido en días. Julián, dijo mi madre, apenas la saludé. Su voz se quebró al decir mi nombre. No respondí. Me quedé ahí, en el marco de la puerta, esperando a que hablaran. Estamos mal, dijo Laura, bajando la vista. Mamá y papá no pueden seguir pagando las cuentas. La casa está a punto de ser embargada. Y tú, interrumpió mi madre, con la voz más firme, tú siempre fuiste el que nos sostuvo. Sabemos que lo arruinamos en Navidad. Sabemos que te fallamos. Pero por favor, necesitamos tu ayuda. Lo hacemos por los niños. ¿Por los niños? Repetí. ¿Por los mismos que si fueron bienvenidos a una cena donde mi hijo no lo fue? Valentina y Tomás me miraban, sin entender mucho, pero incómodos. Me dolió verlos ahí, en medio de un conflicto que no era suyo. No es por nosotros, dijo Laura, al borde del llanto. Es por ellos. Entré a la casa sin decir más. Tomé mi chequera. Escribí una cantidad. No me tembló la mano. Volví al porche. Extendí el cheque hacia mi madre. 5,000. Eso es lo último que van a recibir de mí. No vuelvan a mi casa. No vuelvan a pedirme nada. Y, sobre todo, no vuelvan a excluir a mi hijo. Julián, intentó decir mi madre, pero cerré la puerta. Apoyé la espalda contra la madera. Respiré profundo. Carolina me miraba desde el pasillo, con la taza aún en la mano. ¿Todo bien? Sí. Les di el dinero. Pero también les di un cierre. Ella no dijo nada. Solo asintió. Y luego me abrazó. Después de aquel día, todo quedó en silencio otra vez. No hubo llamadas, no hubo mensajes. Como si el cheque que les di hubiera sido también una despedida tácita, un contrato que decía, esto es lo último que tendrán de mí. Y yo necesitaba eso. Cerrar. Terminar la deuda emocional que había cargado durante años por un lazo que siempre exigió más de lo que ofrecía. Pasaron los meses, y poco a poco nuestra vida empezó a cambiar. Con el dinero que antes se iba en remesas mensuales, pudimos empezar a ahorrar. Carolina y yo hablábamos en voz baja, en la cocina, mientras Simón dormía, sobre planes que antes parecían imposibles. Una casa nueva, en un barrio tranquilo. Un pequeño jardín donde Simón pudiera correr sin depender de parques prestados. Una vida más nuestra, más justa. Y lo hicimos. Para el verano, ya teníamos las llaves de nuestro nuevo hogar. No era una mansión, pero cada rincón se sentía ganado con esfuerzo. Cada baldosa, cada mueble, cada grieta en la pared tenía un sentido, porque eran nuestros. De nadie más. Simón empezó la escuela poco después de mudarnos. Llevaba su mochila nueva como si fuera una armadura, caminando con pasos torpes pero valientes. Carolina lloró en silencio esa primera mañana mientras él entraba a la sala con otros niños. Nuestro hijo va a estar bien, le dije, y lo creí. Yo también empecé a estar bien. Sin las llamadas que interrumpían el almuerzo. Sin la ansiedad de los fines de mes preguntándome si les alcanzaría. Sin ese nudo en el estómago cada Navidad. Por primera vez en años, me sentía libre. Fue en octubre cuando escuché el rumor, mis padres habían perdido la casa. No fue sorpresa, ya sabía que el dinero se había ido en cuentas atrasadas y deudas. Lo que no sabía era que ahora vivían en un departamento pequeño, en una zona complicada de la ciudad, sin patio, sin jardín, sin recuerdos. Laura se había mudado con ellos, con los niños. Su ex no daba señales de vida, y ella apenas mantenía 2 trabajos de medio tiempo para poder sostener a sus hijos. Me lo contó un primo, uno de los pocos con los que todavía hablaba. Están mal, Julián, me dijo por teléfono. No tienen nada.
Tu papá volvió a trabajar, pero lo único que consiguió fue un puesto como repositor en una tienda de barrio. Con sus huesos y su orgullo, no aguanta mucho. No supe qué decir. Hubo un silencio incómodo entre nosotros. ¿Y tú?, me preguntó. ¿Estás bien? Miré a mi alrededor. Simón estaba en el jardín, construyendo una fortaleza de cartón. Carolina regaba las plantas cerca del muro. El sol caía sobre nuestra casa y el viento se metía por la ventana abierta. Sí, respondí. Estoy exactamente donde debo estar. La llamada terminó, y por un momento sentí un eco de tristeza en el pecho. No por ellos, sino por mí. Por el tiempo que pasé creyendo que debía ganarme un lugar en mi propia familia. Por haber permitido tanto. Por haber callado tanto. Pero ese día entendí que lo más valiente que hice no fue cortarles el dinero. Fue cortar la dinámica. El ciclo de culpa. La expectativa de ser el salvador de todos menos de mí mismo. Esa Navidad, justo un año después del rechazo a mi hijo, no hubo regalos lujosos ni visitas forzadas. Hubo chocolate caliente, cuentos junto a la chimenea, y una mesa pequeña donde cada sonrisa era genuina. Carolina me miró mientras brindábamos y dijo: ¿sabes? Esto es familia. Y yo, con Simón dormido en mis piernas, supe que tenía razón. Diciembre volvió a llegar, con su aire frío y sus luces colgadas como promesas en los balcones. Fue imposible no pensar en todo lo que había cambiado en tan solo un año. En cómo una llamada bastó para derrumbar una historia, pero también para empezar otra. Simón estaba más grande, más despierto, con esas preguntas que hacen los niños cuando empieza a formarse la conciencia. ¿Por qué no vamos a la casa de los abuelos esta Navidad? No quise mentirle. Le dije lo justo, sin envenenarlo. A veces, las personas que queremos no nos tratan bien. Y papá tuvo que decir que eso no estaba bien. No significa que no los queramos, pero sí que tenemos que cuidarnos. Simón me miró, pensativo, como si guardara eso en una caja dentro de su cabeza. Luego sonrió, corrió a Carolina y volvió al juego que tenía armado en el piso. Ese era el mundo que quería construir para él, uno donde pudiera crecer sin tragarse el silencio. La noche del 24 fue nuestra. Preparé el pavó con Carolina, Simón hizo tarjetas de cartulina con dibujos torcidos pero llenos de cariño, y nos sentamos a cenar bajo las luces tenues del árbol. No hubo tensión. No hubo comentarios pasivo-agresivos. No hubo favoritismos ni excusas. Solo nosotros tres, riendo por tonterías, brindando por el presente, no por lo que falta. Cuando Simón se quedó dormido, lo llevamos en brazos hasta su cama. Lo arropé, le di un beso en la frente y salí con el corazón lleno. Carolina me estaba esperando en la sala, con una manta en las piernas y una copa en la mano. ¿Estás bien?, preguntó. Me senté a su lado. La miré y respondí lo que nunca había podido decir antes sin culpa. Sí. Y por fin lo digo sin sentir que traiciono a nadie. Ella apoyó su cabeza en mi hombro. Nos quedamos así, en silencio, mirando el parpadeo de las luces en el árbol. Afuera, el mundo seguía girando con su ruido, sus conflictos, su caos. Pero en esta casa, en nuestro pequeño rincón, todo estaba en su lugar. Y entendí algo esa noche: no todas las pérdidas son tragedias. Algunas son liberaciones. Porque la familia no es quien comparte tu apellido. Es quien celebra tu existencia. Quien abre espacio para ti, para tus hijos, para tus errores y tus aciertos. Quien no te deja afuera cuando más necesitas entrar. Y si eso significa construir una familia nueva, desde cero, con heridas que sanan lento pero firme, entonces vale la pena. Yo no perdí una familia. Encontré la mía. La que me elige cada día. La que nunca le diría a mi hijo que no tiene lugar en su mesa. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.